de las generalidades. Aquí, pues, mucha de esta parte es como puros conceptos, entonces les puse como en blanco, o sea, como las definiciones trucutru. ¿A qué me refiero con esto? Que son como las definiciones que van a encontrar en libros, en las presentaciones de la doctora Giselle o así. Y lo que está subrayado son como definiciones que a mí se me hacen como más sencillas. Por ejemplo, vamos a empezar diciendo que la genética literalmente es la ciencia que estudia los genes y sus mecanismos de herencia. ¿Le puedes dar siguiente? Algunos otros conceptos es que el gen es una secuencia de ADN que va a dar las instrucciones para construir algo en el cuerpo. El genoma son toda la secuencia del ADN, toda la que está en tus cromosomas y en el ADN mitocondrial. Y la genómica pues va a ser esta parte de la genética que va a estudiar todo lo relacionado con el genoma. O sea, con lo que ya habíamos visto. Con un poco como de historia, pues vamos a mencionar algunos personajes. El primero de estos es Mendel. Lo que tienen que saber de Mendel, así que no se les puede olvidar, es que él es el padre de la genética, estudió unos chícharos y él hizo como toda la base de cómo es como esta herencia, o como, sí, pues las bases de la herencia, pero realmente cuando él los estudió, pues no era un estudio de genética, sino era como un estudio de estadística, de hecho, y hizo la base de las leyes de Mendel, pero realmente las leyes de Mendel las escribieron después, ya estaba muerto cuando las escribieron tal cual. Las leyes de Mendel son tres. La primera se le conoce como la ley de la uniformidad, y esto menciona que si tú cruzas dos razas puras para un determinado carácter, todos los descendientes van a ser iguales entre sí. La segunda ley es la ley de la segregación, que dice que los caracteres recesivos, al cruzar dos razas puras, quedan ocultas en la primera generación, pero después reaparecen. Y la tercera ley es la ley de la distribución independiente de los caracteres, que significa que cada uno de los como caracteres o cada una de estas como características se van a combinar al azar y son independientes. O sea, por ejemplo, los ojos, o sea, el color de ojos no depende del color de pelo. O sea, cada uno de estos caracteres son independientes. ¿Me puedes dar siguiente? Una duda, perdón que las interrumpa. ¿Las presentaciones van a poder pasar o no? Sí. Ah, ok, muchas gracias. Sí. Pero sí es muy importante que entiendan bien las leyes. No sé si se las quieras preguntar o algo así para checar que sí se las hayan aprendido o sí las entiendan bien. Yo sinceramente Sí, no entendí bien. Siento que está mejor que se lo explique después de que expliquemos el cuadrito de Punnett, porque así está como muy raro. O sea, si no han visto cuadrito de Punnett ni herencia, o sea, está raro. Así como de que si cruzas dos razas puras, o sea, todas van a ser iguales. No sé si me explico. Sí, si quieres, o sea, tú sigue y ya si veo que en ese punto no me queda claro, pues ya les digo, ¿va? Gracias. Ya no estoy viendo la presentación, Andrea. ¿Quieres que la comparta yo? ¿O algo? ¿Núñez? Se olió. Núñez. What is happening? A ver. Creo que se le fue el internet. Déjame ver si puedo compartir yo la pantalla. ¿Y en cuál como que generación aparecen los rasgos recesivos o es aleatorio? Hagan de cuenta que ahorita ahorita iba a explicar eso, o sea, pero hagan de cuenta que cada uno de los rasgos, haz de cuenta que cada uno de tus como rasgos que tienes, de que tu color de pelo, tu color de ojos, tu color de piel, son rasgos individuales, entonces cada uno de estos se va como repartir de forma, o sea, independiente, o sea, tipo de que tu color de pelo no depende de cómo sean tus uñas o cómo sea tal cosa, y eso es como lo de la tercera ley. Y lo que se refiere con la primera y la segunda es que si tú cruzas como dos razas puras que se refiere que son homocigotas, o sea, como que toda la descendencia va a ser igual,
pero los rasgos recesivos, pues como son recesivos, no van van a desaparecer en la segunda generación y aparecen otra vez en la tercera, porque ya como tienes de que, heterocigotos, de que por ejemplo un alelo B grande y otro alelo B chiquito, en el cuadrito de Punnett ya pueden volver a aparecer. Pero siento que sí está mejor con el cuadrito de Punnett. Lo iba a explicar después, solamente quería mencionar ahí las leyes. No sé por... Andrea dice que se desconectó, que ahorita se está tratando de conectar. Ay, ya me volví a conectar. Nada más, ¿tú estás compartiendo? No, no puedo compartir porque tú eres host. O ya no eres host. Creo que ya eres host. Pues me dicen. A ver, aguanta, ahorita ya lo vuelvo a reclamar. Voy. Ahí está. Es que lo que les decía Andrea es que si no han visto el cuadrito de Punnett, la verdad es que no vale la pena explicarlo ahorita. Se lo explicamos si quieres después. Yo digo. Los segundos personajes importantes son Watson y Crick. Ellos son importantes porque fueron los primeros en hacer el modelo de ADN. Ganaron un premio Nobel por eso mismo. Y algo aquí como un paréntesis cultural es que los primeros en ver cómo la estructura del ADN realmente no fueron ellos, sino que fueron Rosalind Franklin. Entonces algunas personas le ponen como, este descubrimiento atribuido a ella, pero ella nunca ganó un premio Nobel porque no se le reconoció. Aparte de eso, Crick hizo la primera propuesta del dogma central de la biología, que es que está abajito, que dice que ADN a ADN es la replicación, de ADN a ARN es transcripción y de ARN a proteína es la traducción. Hablando un poco más acerca como del ser humano, el ser humano va a tener 46 cromosomas, de los cuales 23 van a venir de la madre y 23 van a venir del padre. Aquí podemos ver de que, por ejemplo, si tenemos un par de los cromosomas uno viene de tu mamá y otro viene de tu papá. Por lo tanto, cuando están como estos 46 cromosomas, son 2 sets y se dice que está de forma diploide. ¿Le puedes dar siguiente? Cuando está solamente un set de 23 cromosomas, ya sea de la madre o ya sea del padre, por ejemplo, en un óvulo o en un espermatozoide, se dice que estamos con un set haploide. Esta terminación de ploide se va a dar siempre que estemos hablando de set completos de cromosomas, que en el caso, el set completo sería 23. Entonces, haploide es 23, diploide es 46 y triploide, ¿cuántos serían? 69. Y así sigue lo mismo para tetraploide, quintaploide y así. Estamos hablando de sets completos. ¿Le puedes dar siguiente? ¿Se presentan en los humanos algo triploide, no, verdad? ¿O en la naturaleza? No, son incompatibles con la vida. Pero en la naturaleza sí. De hecho, muchas de las plantas son, tienen como el 7 veces la carga genética. O sea, que me acuerde, creo que las fresas tenían un chorro de cromosomas, o sea, muchísimas veces, sus cromosomas. ¿Cuánto? Bueno, sí, pero, o sea, con humanos no es compatible, pero sí hay casos. De hecho, si lo googlean, pueden encontrar. Ok, gracias. También otra cosa importante es que, por ejemplo, lo del set de 23 cromosomas son para humanos. Cada una de las especies tiene un set de cromosomas diferente. Entonces,
También es por eso que, por ejemplo, muchas especies no se pueden reproducir entre ellas porque tienen set de cromosomas diferentes. El siguiente aspecto que vamos a hablar es lo de genes y alelos. El gen ya lo habíamos definido antes, que es una secuencia de ADN que da las instrucciones para construir algo en el cuerpo. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Aquí les puse, por ejemplo, algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí podemos ver de que el ADN, y aquí sale que un gen, otro gen, otro gen. Y, por ejemplo, el gen 1 es del color de ojos, el gen 2 es de la insulina, el gen 3 es del canal de sodio, y así. Y el siguiente como aspectos es un alelo. Alelo se refiere que es una forma alternativa de un gen. ¿Le puedes dar siguiente? ¿Y esto a qué se refiere? Son como la misma instrucción, pero como diferente. Y a esto, el ejemplo que les quise poner es color de ojos. Por ejemplo, un alelo puede decirte que va a ser azul, otro alelo va a decirte que va a ser verde, miel, café, negros. O sea, son formas alternativas, pero de un mismo gen, que por ejemplo en este caso podría ser el color de ojo. Aquí estamos haciendo como ejemplos como simplificados. Realmente el color de los ojos depende de muchos genes, pero es para como que vayan agarrando la idea. ¿No hay dudas con eso de alelo? No. Gracias. Entonces, ¿cuántos alelos tiene un gen? No sé cuántos tiene, pero debe tener un buen. Bueno, el color de ojos sí vende a ser un buen, ¿no? Cada gen tiene 2 alelos, porque uno es del papá y uno de la mamá. Entonces, o sea, bueno, depende, pero siempre hay un alelo paterno y un alelo materno. Eso es lo que me interesa que se quede. Y ya dependiendo de si son, o sea, bueno, de lo que defina cada alelo, es cómo se va a expresar esta característica. Ok. Gracias. Alelos hay muchos, pero cada persona tiene 2 alelos para cada gen, por lo que decía Andrea. Por ejemplo, son como formas alternativas para un gen. Por ejemplo, de que para los grupos sanguíneos podría ser A, B o O, y son diferentes alelos. O sea, y ahí son más de 2. Pero una persona solo tiene 2, porque uno lo heredó de su mamá y otro del papá. No sé si explica eso. Miren, esas cochinaditas que dibujé serían lo equivalente a un cromosoma. Y bueno, un cromosoma, este sería un cromosoma y este sería otro cromosoma, ¿no? Este sería el que tienes de tu mamá y este sería el que tienes de tu papá. Entonces, haz de cuenta que cuando tienes un gen puede estar codificado, por ejemplo, aquí y aquí también, porque pues van a tener los mismos genes, ¿no? O sea, porque somos humanos, tenemos los mismos genes. Pero puede haber diversas maneras en las que este alelo, se llama alelo porque es la variante del gen, puede estar expresado. Por ejemplo, aquí parece que tienen los mismos alelos, que podría ser para codificar un ojo café. Pero hay ocasiones en las que puedes tener un alelo diferente, como sería que tienes el alelo para café en el cromosoma materno y un alelo para ojos azules en el cromosoma de tu papá. Y eso es a lo que me refiero. ¿Sí? Ok. Y también hay un alelo de ojo verde, por ejemplo, ¿no? Sí. Ajá. En el caso en el que la mamá tuviera un alelo del ojo verde, pero pues codifican para el mismo gen. Entonces, dependiendo si es autosómico, dominante o recesivo, es cuál se va a expresar. ¿Sí? Ok. Gracias. Va. Eso va al siguiente como aspecto importante o concepto relevante, que es genotipo y fenotipo. Fenotipo es aquello que tú ves, lo que está expresado, vaya. Les quise poner como un ejemplo, por ejemplo, de que nosotros lo que vemos es la pantalla de Google, pero realmente atrás de la pantalla de Google hay muchas como instrucciones que están como en un código que nosotros no entendemos, pero por ejemplo la computadora sí entiende. Por ejemplo, lo que nosotros vemos, la pantallita de Google toda bonita, es el fenotipo, y el genotipo sería todos los códigos que están detrás. ¿Le puedes dar siguiente? En el caso del código genético es exactamente lo mismo. El fenotipo es lo que nosotros vemos, o sea, de que lo que vemos una persona, si es alta, si es chaparra, si tiene el pelo chino, si tiene el pelo lacio, lo que sea. Pero el genotipo es como todas estas instrucciones que son de que puras bases nitrogenadas que están repetidas, de que T, C, C, G, A, G, 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 así, que está en escrito, pero, o sea, es como las instrucciones y el fenotipo es lo que vemos. ¿Más o menos? ¿O no?
¿O alguna duda? No, sí, bueno, a mí sí me quedó claro. Va. ¿Le puedes dar siguiente? Y aquí vamos con el concepto siguiente, que es dominante y recesivo, que esto es como hace referencia al fenotipo. Cuando hablamos de si un alelo es dominante o recesivo, quiero que lo piensen como de que si estos dos alelos jugaran a las venciditas, ¿quién ganaría? Y el que gana es el que se va a expresar. Por ejemplo, si nosotros tenemos de que alelo para ojos de color café y alelo para ojos de color azul, ¿cuál creen que gane? ¿Cuál creen que es más fuerte o cuál creen que es dominante? ¿El marrón? Algunos como alelos dominantes serían como los ojos de color café, el pelo chino o la oreja con un lóbulo, por ejemplo, en algunos ejemplos. Entonces aquí va como otro aspecto importante, que un alelo recesivo necesita estar en forma homocigota para ser expresado, o sea, para que se note en el fenotipo. En cambio, un alelo dominante se va a expresar aún estando en forma heterocigota. Y aquí ya va lo del cuadrito de Punnett que les iba a explicar. ¿Le pueden dar siguiente? Bueno, nada más para, si quieres, bueno, me imagino que ahorita les va a quedar más claro, pero lo de homocigoto y heterocigoto se refiere a esto. O sea, que va a estar igual en ambos cromosomas. Entonces, por ejemplo, si aquí veamos, imagínense que esos cromosomas son verde para los ojos verdes que son recesivos. Si los tienes en ambos, el mismo alelo, pues ahí sí se va a expresar la forma recesiva, que serían los ojos verdes. Si tuvieras uno para color marrón y uno verde, como sería este caso, tienes un heterocigoto y ahí se expresaría el marrón, ¿sí? Esa es la del cuadrito de poner. Aquí es muy importante porque vas a poner los dos alelos. Cada persona tiene dos alelos. Por ejemplo, en este caso, las dos son como mixtas, no son puras, porque tienen uno que va a ser dominante, que va a ser el color morado, y otro B chiquito, que va a ser blanco. Aquí podemos ver, déjenme ver si puedo rayar. Creo que no puedo rayar. ¿Se ve mi cursor? No, ¿verdad? No, pero dime, ¿qué Bueno, rayo? aquí está de que, por ejemplo, lo que mencionaba esta a Núñez, por ejemplo, de que tenemos de que a la mamá y al papá, ¿no? De los progenitores. Y tenemos los dos alelos que tienen a los papás y la mamá. Entonces se cuenta que si nosotros combináramos de que el alelo dominante con el alelo dominante, al final tenemos un estado homocigoto dominante, porque los dos son iguales, homocigotos. En cambio, si vemos, por ejemplo, el lado verde, o sea, los que están así, de que vamos a combinar de que B mayúscula con B minúscula, porque estamos heredando uno del papá y otro de la mamá, y al final de cuentas, ese es un estado heterocigoto, pero sigue siendo morado porque el morado es dominante. No sé si eso se explica, o sea, si me explico más o menos. Sí. En cambio, en el último, vemos que heredaron de que la B chiquita y la B chiquita, entonces tiene un estado homocigoto recesivo, por lo tanto, sí se expresa como blanco. Entonces, esto es más o menos lo que decía de la vez pasada, que los alelos recesivos solamente se van a expresar si están en estado homocigoto. En cambio, los alelos dominantes que suelen expresarse con una B mayúscula o bueno, con una letra mayúscula, solamente, o se pueden expresar estando en estado homocigoto, como en el cuadrito amarillo, o en estado heterocigoto, porque son más fuertes. O sea, es como si los pones a competir, gana el otro, lo cubre. Entonces aquí todo se va a dar por probabilidades, ¿no? Porque, o sea, vamos a tener 4 distintas combinaciones que pueden tener los hijos de los padres, ¿no? Porque tenemos 2 alelos de materno y 2 alelos paternos. Entonces, dependiendo de las combinaciones es lo que te da. Y entonces todo esto se va a medir en porcentajes. Por ejemplo, ¿cuál sería el porcentaje del fenotipo morado en esta combinación? 75%. 75%. ¿Y del genotipo homocigoto dominante? ¿Cómo? Ajá, es que eso es muy importante. Tú me dijiste el fenotipo, pero ahorita te estoy preguntando el genotipo de un homocigoto dominante, ¿que cuánto sería?
Pues igual, el ¿no? Pues si está en 3, o sea, te está en 3. 25. Ajá, sería 25, porque aquí lo que importa ya no, cuando te pregunto genotipo me refiero a esto, a los alelos que conforman su ADN. Si te pregunto fenotipo me refiero a cómo se expresa, que sería lo morado, ¿no? Pero ahorita te pregunté autosómico dominante homocigoto, o sea que ambos sean B mayúscula. Y pues solamente es 1 de 4 o 25%. Y eso es más o menos lo que les van a preguntar en el examen. Entonces es muy importante que sí entiendan esas cosas, ¿sí? Ok, entonces autosómico es que sean igual, que sean dominantes ambos. Homocigoto No, es eso que es homocigoto. ambos sean el mismo alelo. Por ejemplo, aquí el azul o el amarillo, el cuadrito azul y amarillo son homocigotos. El amarillo es homocigoto dominante porque las dos son dominantes y el azul es homocigoto recesivo porque los dos son recesivos. Y eso están hablando de genotipo, que era como lo que les decía de que las instrucciones o lo que está atrás y el fenotipo pues es de cómo se ve. Por ejemplo, aquí los 3 son morados y uno solamente es blanco. Entonces, sí, como dijo Núñez, muy importante que chequen si les están preguntando genotipo o fenotipo, porque a veces no les viene la pregunta y la tienes mal. Entonces, ¿sí quedó claro eso? Ahorita vamos a hacer ejercicios igual. ¿Todo claro? A mí todavía, verdad, es que creo que se trabó un poquito cuando empezaron a hablar las dos. Autosómico es de homocigoto, ¿verdad? Autosómico y gonosómico es otra cosa, pero lo vamos a explicar un poquito más acá. Aquí solo quédate con el hecho de que es homocigoto o heterocigoto, si son iguales homo y hetero si son diferentes. Ok, gracias. Después de esto podemos hablar de los tipos de dominancia. Literalmente los tipos de dominancia puede ser completa, como la que les acabamos de explicar, de que si la dominancia es completa, si presenta el rasgo dominante, lo va a expresar, o sea, no importa cuál sea el rasgo. La incompleta se refiere que cuando un gen dominante no logra cubrir por completo la expresión del gen recesivo, o sea, los dos se van a expresar, pero parcialmente. ¿A qué se refiere esto? O sea, como más como sencilla es que se van a combinar. O sea, por ejemplo, en una planta X, por ejemplo, el rojo y el blanco son dominantes, o sea, pero los dos son igual de fuertes. O sea, si están jugando de que vencidas, los dos son igual de fuertes, entonces ninguno le gana. ¿Y qué hace? Pues se combinan. Entonces, si tú combinas estos dos, vas a tener una flor rosita y no una flor roja o una flor blanca. Eso se refiere a dominancia incompleta. En cambio, tienes otra cosa que se llama codominancia, que se refiere que los dos alelos se van a presentar al mismo tiempo. O sea, tenías una flor roja y una flor blanca, pero haz de cuenta que en vez de combinarse o expresarse parcialmente, lo que hicieron es que las dos se expresan porque la planta, o sea, como su descendencia, va a ser moteada y eso se refiere como codominancia. ¿Más o menos? ¿Poquito? Sí. ¿Eso se ve en humanos? ¿O tiene...? La codominancia, sí, por ejemplo, el grupo sanguíneo, el A y B son igual de fuertes, entonces, por ejemplo, si tú tienes un alelo A y un alelo B, tienes AB, o sea, tu grupo sanguíneo es AB. Ah, ok. Gracias. El siguiente concepto importante es congénito versus genético. Aquí va una frase que dice que no todo lo genético es congénito, ni todo lo congénito es genético. Suena muy confuso, pero vamos como poquito a poquito. Primero, lo genético significa que está en tu ADN, o sea, en las instrucciones que están para formarte, está. Y lo congénito significa que naces con ello. ¿Te puedes dar siguiente? Ok, entonces aquí ya hice como una pequeña tablita. Algo que es genético y es congénito, por ejemplo, sería el síndrome de Down. Naces con ello y es un defecto que está en tu ADN. En cambio, algo que es congénito, pero no es genético, podría ser, por ejemplo, la sífilis congénita. Eso se refiere que no es que esté en tu ADN, sino es que tu mamá cuando estaba embarazada se infectó de sífilis, entonces tú naciste con sífilis congénita. Desde que naces lo tienes, pero no es genético. El siguiente panorama es cuando algo es genético, pero no es congénito. Está en tu ADN, pero no naces con ello. Por ejemplo, Huntington. Aquí algo muy importante es, por ejemplo, las personas que tienen esta enfermedad nacen y están de que perfectamente sanas, perfectamente normal.
Y lo que pasa es que se comienza a acumular de que una proteína en su cerebro, entonces dependiendo de qué tanto se acumule son las manifestaciones, pero generalmente estas personas tienen manifestaciones de que a los 50 años, o sea, y en casos más graves, a partir de los 11 años. Entonces pueden darse cuenta que es genético porque sí está en su ADN, pero no es congénito porque se expresa de que muchos años después. ¿Más o menos? ¿Alguna duda en esto? Sí, todo bien, creo. Por ejemplo, el cáncer, ¿qué sería? Ninguna, ¿no? Bueno, no sé si se puede heredar el cáncer, pero según yo se desarrolla pues, cuando ya es más grande, ¿no? Ajá, es que el cáncer es una enfermedad genética, o sea, por definición, pero puede ser congénita o no congénita, porque hay veces que sí puedes nacer de hecho con tumores, por ejemplo, uno de los más comunes es hepatoblastoma, que es de las células del hígado, o sea, puedes nacer literalmente con eso, o lo más común es que lo adquieras conforme a tu vida, pero son mutaciones que pues son parte de tu ADN, son una enfermedad genética. Ok, y no hay, bueno, por el cuadro negro me imagino que no hay nada no genético y no congénito, o qué significa el cuadrito negro. O sea, sí hay cosas que son no genéticas y no congénitas. O sea, bueno, podría ser, por ejemplo, de que una gripe no es genética, no es congénita, te da y luego se te quita. Ah, Algo así. ok, gracias. Les pusimos pequeñas burbujitas clínicas y ejercicios y así. Esta burbuja clínica es acerca del síndrome de Down. Supongo que alguna vez lo han escuchado o han visto a alguien que tenga síndrome de Down. La etiología es una trisomía 21 y las manifestaciones clínicas, pues tenemos de que esta cara como súper característica que tienen, de que tienen como el epicanto, tienen como la nariz chiquita, tienen micrognatia y así. Algunos dicen que tiene cara de mongolito, pero ya no dicen esto porque lo consideran racista, entonces no lo digan. Otras manifestaciones clínicas es que tienen pliegue palmar transverso, clinodactilia al quinto dedo, cardiopatías, generalmente mueren por cardiopatías, retraso mental y en el pronóstico tienen un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer, leucemias, reacción leucemioide e hipotiroidismo congénito. Otra cosa característica o que también puedes que te puede decir síndrome de Down son las manchas de Brushfield, que son literalmente como en el iris se ven como manchitas blancas, como se ve en la flechita de aquí. Y la siguiente burbuja es de la enfermedad de Huntington. Esta se va a dar por una expansión de trinucleótidos, que lo que hace es que se va a comenzar a producir una proteína que se llama huntingtina, que es lo que les mencionaba. Esta huntingtina en personas normales no existe. Y lo que pasa es que se comienza a acumular en las neuronas, y lo que pasa es que cuando se acumula mucho, la persona comienza a tener de que corea. Corea son como movimientos involuntarios, también tienen tics. Uno muy característico es como si estuvieran tocando el piano, que literalmente es que están así y no lo pueden controlar, y atrofia del caudado por la acumulación de esta proteína. El diagnóstico es que van perdiendo el control de sus movimientos, literalmente al final ni siquiera se pueden mover y están en camas entubados y pueden morir, por ejemplo, de una aspiración por una broncoaspiración, y tienen un riesgo muy grande de suicidio. Muchas de estas personas no mueren por la enfermedad, sino que se suicidan. Y eso es lo que preguntaba, no me acuerdo quién lo preguntó, de autosómico pues, por ejemplo, gondosómico, o sea, ligado al X. Autosómico se refiere a los cromosomas del 1 al 22, que están como en el cuadrito de este lado, y los gonosomas se refiere al cromosoma 23, o sea, el par número 23, que puede ser X o Y, que son los cromosomas sexuales, que es los que dicen si eres hombre o si eres mujer. También aquí hay algo muy importante, para que, bueno, se los puedo ir adelantando. Hagan de cuenta, ay, Dios mío. El cromosoma Y solamente va a contener 100 genes en comparación con el cromosoma X, que va a contener 1000 genes. Esto es muy importante porque como tienes una gran carga génica cuando eres mujer, tienes 1000 y 1000 genes, lo que hace tu cuerpo para compensar esta gran carga génica es que compacta todo este cromosoma y haz de cuenta que lo guardas y ya no lo usas y lo hace chiquito.
para más o menos tener la misma cantidad de genes como un hombre, ¿sí? Entonces, a esta compactación de uno de los dos cromosomas X que se hace aleatoriamente se llama el corpúsculo de Barr. Y esto es muy importante porque, bueno, lo vamos a ver más adelante, ahorita que veamos las ligadas a X, pero por lo general, si hay una afectación en un cromosoma X, el que se va a inactivar va a tender a ser el que está afectado. O también como se hace aleatoriamente, vas a tener la mitad de tus cromosomas con el cromosoma afectado inactivado y el cromosoma normal activado, ¿sí? ¿Sí me entienden eso? Más o menos. No lo entendí muy bien. Es que literalmente como tienes una gran cantidad de genes, o sea, tienes el doble de genes que deberías de tener, lo inactivas para que puedas generar la misma cantidad de proteínas. Es que eso lo van a entender más adelante con el dogma, pero sí es importante para los patrones de herencia, porque si se fijan, los hombres solamente tienen un cromosoma X y no lo pueden inactivar. Entonces, si hubiera algún problema en el cromosoma X, por ejemplo, un alelo malo, a fuerzas tienen que utilizar ese alelo, ¿sí? Entonces, cuando se les pasa una enfermedad ligada a X, los hombres siempre la presentan. ¿Sí me entienden por qué? Sí, ahora ya. Gracias. Piénsenlo como de esta manera. Por ejemplo, o sea, de que una mujer tiene dos plumas. Entonces, tipo de que sí, o sea, de que si una falla, tienen como otra reserva, más o menos. O sea, es más complejo que esto, pero tienen una reserva, ¿no? Entonces, es más probable que si una falle, o sea, una mujer será menos afectada porque tiene otra reserva. En cambio, un hombre solo tiene una pluma. Entonces, si falla su pluma y ya no escribe, pues ya se, o sea, pues ya se jodió porque ya no tiene otra, con la cual podría decir de que, ay, mira, es que aquí sí tengo, lo puedo usar del otro segmento, ¿sabes? Más o menos. Sí, gracias. El siguiente concepto es el cariotipo. El cariotipo literalmente es como una como fotografía de tus cromosomas cuando están en metafase. Algunas personas le llaman cariograma o ideograma cuando ya está ordenado, por ejemplo, el que está del lado derecho, ya sería un cariograma. Y algo relevante es que esto se va a ordenar como en base a las características de los cromosomas, como ya sea en su tamaño, o sea, de que se van del más grande al más chiquito. Y algo como chistoso es que el cromosoma 21 realmente es más chiquito que el cromosoma 22, pero cuando hicieron este cariotipo, o sea, cuando ordenaron los cromosomas no había como tanta tecnología y así, entonces se dieron cuenta después cuando comenzaron a utilizar como todo esto de las bandas y así, pero ya no lo quisieron cambiar. Entonces, realmente el 21 es el más chiquito de todos los cromosomas. Bueno, sin contar el Y. El Y. Okay. ¿Te puedes dar el siguiente? Otra parte importante es como también los cromosomas se pueden como clasificar de acuerdo a su centrómero. Y algo aquí pues, les puse como una foto de un cromosoma. El cromosoma pues haz de cuenta que puede ser como puede estar formado por una sola cromátida o puede estar formada por dos cromátidas que se conocen como cromátidas hermanas. Cromátidas hermanas es cuando están en esta forma como de X y o sea, los de este lado, como con los de este lado son exactamente iguales, solamente se duplicó su ADN. Después de esto tenemos el centrómero que literalmente es lo que está en el centro y esto lo va a dividir en los brazos cortos y los brazos largos. Los brazos cortos se le llaman brazos, o sea, brazo P porque viene de francés petit y Q, y el brazo largo es Q, porque es la letra que sigue de la P. Después de esto, en las esquinas de como los bracitos del cromosoma, vamos a tener los telómeros, que literalmente son secuencias que no tienen genes, solamente secuencia de ADN, que va a proteger al cromosoma para que no le pase nada. De acuerdo a dónde está el centrómero, podemos clasificar en un cromosoma metacéntrico cuando está a la mitad, submetacéntrico cuando el centrómero está un poquito arriba de la mitad, acrocéntrico cuando los brazos cortos están muy chiquitos, o sea, literalmente casi no tienen genes, y los telocéntricos cuando no existen brazos cortos. Un aspecto importante es que los telocéntricos no existen en los humanos, los telocéntricos.
Solo entre especies. Nada más algo rápido, es que, o sea, toda la secuencia de ADN, la doble hélice que ya conocen, que descubrieron Watson y Crick, está súper enrollada para generar esta forma. Que luego, más adelante en las asesorías vamos a ver, pues la formación del ADN, que pues son las bases nitrogenadas con su respectivo fosfato y todo eso. Pero nada más para que lo tengan en cuenta que pues, o sea, esa súper enrollamiento del ADN es lo que está generando estas estructuras de los cromosomas, ¿sí? Ok. Y por último, que para qué sirve un cariotipo es bueno para identificar algún defecto cromosómico. Cuando hablamos de defecto cromosómico, estamos hablando ya sea numérico, o sea, de que un cromosoma extra completo, por ejemplo, en la trisomía 21, que es la del síndrome de Down, que hablamos anteriormente, la de Edwards, que es la trisomía 18, y la de Patau, que es una trisomía 13. Por ejemplo, en este cariotipo, ¿qué notan diferente? También podría ser una monosomía, o de lesiones o duplicaciones que sean muy grandes, por lo cual haz de cuenta que estén como los dos cromosomas, y uno se ve como más chiquito, de que así, o sea, que le falta como un cachillo. O duplicaciones muy grandes, por ejemplo, de que, o sea, uno está así y el otro está de que es súper más grande. No sé si me explico. Por ejemplo, Perdón, iba a preguntar que si una de lesión es lo que dijiste que estaba más chiquito uno. Ajá, de lesiones que se pierden aparte. O sea, delete, literalmente, lo quitas. Pero no es lo mismo que hacemos, o bueno, que hace el cromosoma con la mujer, ¿verdad? O sea, que compacta uno. No, eso es otra cosa, es inactivación. No lo pierde, lo tiene aún ahí como guardado, como si lo pone. Ok, gracias. ¿Y se acuerdan que les dije que los cromosomas son compactación del ADN, o sea, la cadena la vas enrollando y enrollando y enrollando hasta generar esto? Hagan de cuenta que hacen lo mismo, pero muchísimo más para que se compacte. Ok. Gracias. En este cariotipo quiero que me digan dos cosas. Primero, ¿es un cariotipo de una mujer o de un hombre? Vean el par 23, o sea, los últimos dos cromosomas. ¿Ustedes creen que sea XX o XY? ¿Qué sospechan? Es hombre, ¿no? Es hombre, muy bien, porque tiene un Y. Y además de esto, este pacientito tiene una trisomía. ¿Qué trisomía tienen? Chéquense cuál tiene 3. En el 18. Por lo tanto, este tiene un síndrome de Edwards. Ok. Ay, perdón, yo no supe por qué era hombre. O sea, ¿en dónde vieron que era hombre? El último cromosoma, puedes señalarlo. Ajá. Ahí está de que el X y el Y. Si fuera mujer, tendría 2X, o sea, 2 de estos grandotes. Ajá, sería así. Y como está muy chiquito, podemos saber que es un Y. Y por lo tanto, es un hombre. Ok, gracias. Entonces, ¿los X son más larguitos? Va. Y es por lo mismo que les dije que tienen 1000 genes y los Y solamente tienen 100. Ok. Ya. Bueno, pasando a la herencia mendeliana. Vamos a tener 4 tipos principales, si contamos la mitocondrial, aunque la ligada X se puede dividir también en autosómica recesiva, en recesiva o dominante, ¿no? Cuando les decimos autosómica, pues ya sabemos que se refiere a los primeros 22 cromosomas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autosómica recesiva, aquí estamos hablando sobre una enfermedad que se transmite por un alelo que solamente se va a expresar cuando es homocigoto, ¿sí? O sea, es decir, que necesitamos que los dos alelos mutados sean, por ejemplo, si fuera R lo normal, el alelo mutado debería de ser R minúscula, porque va a ser recesivo, ¿sí? Sí. Ok. Y cuando es autosómica dominante, con el hecho de que tengas un alelo en mayúscula que esté mutado, vas a tener la enfermedad. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si tuvieras tipo A minúscula,
y este es el que está mutado, vas a presentar la enfermedad. Eso se refiere con autosómico dominante. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero lo que quiero que aprendan antes de eso es el pedigrí. El pedigrí es una manera de hacer un árbol genealógico con respecto al padecimiento de enfermedades. Entonces, lo primero que tienen que entender es que pues va a haber, es literal como un árbol familiar. Vas a graficar el sexo, por ejemplo, el cuadrado va a ser mujer, va a ser hombre y el círculo va a ser mujer. Y cuando hay una unión aquí, pues van a ser los que bajen de las ramitas, van a ser sus respectivos hijos. Entonces, en esta primera generación, ¿cuántos hijos tienen? 4. 4. 2 mujeres y 2 hombres, ¿verdad? 2 mujeres y 2 hombres. Y así sucesivamente. Es muy importante que se aprendan las figuritas representativas de cada, para generar el pedigrí. Cuando no se especifica el sexo, se va a dibujar un diamantito que pues sería como lo intermedio entre hombre y mujer, que es círculo y cuadrado. Y cuando está afectado es cuando vamos a colorear la bolita. También algo que también es importante es, bueno, todo esto está muy, muy específico, pero por lo general cuando tienes una flechita indicando a un segmento que está coloreado, va a ser el probando. Con probando nos referimos a la persona a la que le estás haciendo el pedigrí, que no necesariamente tiene que ser la persona que te llega a consulta, porque hay veces que el que te llega a consulta es el, bueno, ¿cómo se dice? Es que una cosa es probando y una cosa es consultando. O sea, el consultando es el que llega por consejo y puede ser la persona afectada, pero no necesariamente, ¿sí? Sí. Es esto lo de aquí. Ajá, entonces la flecha te indica la persona que está buscando que le hagan el pedigrí, o sea, ya puede ser una mamá o un mismo hijo que tiene miedo a padecer alguna enfermedad neurodegenerativa como su papá. Y pues, se me hace que eso es lo básico, luego ya se lo aprenden más específico, pero sí, o sea, todos los que salgan de una misma ramita van a ser hermanos. Entonces, esto también es importante. Cuando hay estas dos rayitas juntas, significa consanguinidad. ¿A qué se refiere consanguinidad? Si observan. Que son, se me ocurren dos, o que son el mismo tipo de sangre o que son familia. Que son familia, ajá. De hecho, si te fijas, de aquí que sería el 8 de la generación 3 es hijo de la mamá de acá y con el que se cruzó es la hija del hermano de su mamá. Entonces, ahí eso te predispone a tener muchas enfermedades genéticas. ¿Por qué? Porque como son de la misma familia, como que si hay enfermedades no tiene de dónde más agarrarse para no tenerlas. Ajá, porque si recuerdan lo que les explicó Greta sobre los alelos, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Aquí tenemos y ¿no? El papá y la mamá. Entonces, el papá va a tener 2 cromosomas así y la mamá también va a tener 2 cromosomas. La mamá va a heredar uno y el papá va a heredar otro. Entonces, va a tener un cromosoma del papá y un cromosoma de la mamá. Y él también, ¿sí? Entonces, si tienes alguna aberración o enfermedad que se haya transmitido por la misma familia, pues es más probable que sufras de lo mismo en el caso de las enfermedades autosómicas recesivas. Porque si un alelo de la mamá, por ejemplo, era
recesivo y está mutado y se lo pasa a esta persona y también tiene el alelo mutado y a ella también se lo pasa y está mutado, puede llegar la posibilidad de que cuando ellos dos se crucen y tengan ambos el alelo recesivo, generen un hijo que tenga ambos recesivos y por lo tanto presente la enfermedad. ¿Sí? Hagan de cuenta que si ese alelo es muy raro en la población, digamos que, no sé, 1 de cada 1000 personas lo tienen, o sea, para que 2 personas lo tengan y sus hijos, o sea, y su hijo lo tengan porque sea de que recesivo, está muy complicado porque tendrías que multiplicar una milésima por una milésima y, o sea, da una como cantidad muy poco probable de que pues, suceda. Sí puede pasar, pero no. La cosa está de que en los familiares, dependiendo del grado o sea, de consanguinidad, es como la cantidad de ADN que compartes. Por ejemplo, tú con tu hermano compartes 50% del ADN. Por lo tanto, o sea, de que si ese como rasgo está en 1 en cada 1000 personas, pero sabes que en tu familia está, o sea, o en tu familia está, pero no lo sabes, o sea, por el hecho de que ya no estamos hablando de un porcentaje de 1 en 1000, estamos hablando de que si tienen 50% y tienen un hijo, o sea, 50% por 50% ya da, o sea, da más posibilidades, más o menos. Sí, entonces si el 4 y el 5 hubieran tenido, bueno, 4 y 5 de esa parte, es que no puedo señalar, pero no, el otro, el papá y los hijos, ándale, es ese. Si ellos hubieran tenido un hijo, hoy se hubiera sido 2 R's minúsculas, o sea, si hubiera presentado el gen. Ajá, sería muchísimo más probable de que lo presentara. Ok. Es que, ¿qué tan cercano? Es que mira, por ejemplo, en ese caso, igual, que la mamá tuviera un alelo mutado, así, hagan de cuenta que por azares del destino le da el alelo mutado al papá y le da el alelo mutado a la mamá, y por azares del destino, estos generan un hijo que también le toque ambos, ay, ¿por qué no me puedo escribir? Ajá, que le dé ambos el alelo recesivo, va a generar más probabilidad de que tengan un niño con la enfermedad, a que si fuera alguien no relacionado a la familia, porque si es alguien externo, por ejemplo, una mujer externa, es más probable que esta persona no tenga el alelo mutado, ¿sí? Ok. Igual lo vamos a ver más adelante. Ok. Pero bueno, ¿les queda entendido mínimo lo básico del pedigrí? Sí. Ok, porque luego vamos a hacer varios. Entonces, Greta ya les explicó lo de los cuadros de Punnett y pues yo lo que quiero es que aprendan a hacerlos. O sea, me imagino que varios ya alguna vez lo hicieron en biología o en alguna clase así, pero la manera básica de hacerlos es literal poner el genotipo del padre aquí y luego el genotipo de la madre acá o como quieran y van haciendo las combinaciones G minúscula, G minúscula, G minúscula, G minúscula, ¿no? Y ya dependiendo de las combinaciones que les dan es la probabilidad. ¿Sí? Sí. El problema es que hay veces que te piden evaluar 2 rasgos genéticos. Por ejemplo, aquí estamos evaluando el puro color, pero hay veces que, por ejemplo, vamos a evaluar el color y la forma. Entonces, si decimos que la E mayúscula, bueno, el gen que se representa por E es el color. Y cuando tienes una E mayúscula es rojo. Y cuando tienes una E minúscula es verde. Y cuando evalúas la forma que sería P, cuadrado es P mayúscula y redondo es P minúscula, y quieres ver cómo interactúan todos estos juntos, ahí es cuando haces un cuadro doble de Punnett, que es lo mismo, vas a poner la primera generación de posibles combinaciones aquí arriba
que harías un primer cuadrito de Punnett para generar estas combinaciones acá. Y lo mismo acá y luego ya las combinan todas. A mí en lo personal se me hace muy difícil hacer estos cuadritos de Punnett dobles porque siento que está muy fácil confundirte entre E mayúscula, P minúscula y la verdad yo no soy muy organizada, entonces esto no funciona para mí. Entonces les voy a enseñar a hacerlo con matemáticas porque está más fácil también. Pero entonces quiero que me hagan un ejemplo. A ver, primero les voy a poner uno básico. Nada más saquen algo para anotar o algo así. Y voy a escoger a alguien para que me ayude haciéndolo en la pantalla. Les tengo que dar, ¿sí pueden anotar? ¿Les sale la opción? A mí no. Ah, no. Bien. Sí. ¿Sí? Ok. A ver, ¿me ayudarías haciendo el primero? A ver, vamos a hacer unos labradores, ¿ok? Tienes una mamá que es negrita y un papá que va a ser blanco. Entonces, el color negro va a ser dominante frente al blanco, ¿sí? Ok. ¿Lo hago aquí en la pantalla o en una hoja? Ok. Entonces, puedes usar la letra que tú quieras, pero te voy a decir que la mamá es heterocigota y el papá es homocigoto. Ok. Y la pregunta es, ¿cuántos de los cachorros van a ser blancos? La mamá es blanca, ¿verdad? La mamá es negra y es heterocigota. Ah, la mamá es negra. Ay, Dios mío. Ajá, y el papá es blanco, entonces es homocigoto. ¿Y qué es la probabilidad de qué cosa? De que ¿cuántos cachorritos te van a salir blancos? Ah, ok. Ay, perdón si uso mal los colores, pero es que es más rápido hacerlo con uno solo. Ah, no te preocupes, o sea, si quieres hazlo con el mismo color, da igual. Para blanco dijiste que era recesivo, ¿no? Sí, Entonces las dos Bs de arriba deberían ser minúsculas. Ah, ok. sí, porque acuérdense que eso era lo que quería que se dieran cuenta. Cuando hay uno recesivo y para que se exprese a fuerzas tiene que ser homocigoto. Y ya les dije que el blanco es recesivo. Cuando les dicen que es recesivo, a fuerzas estás entendiendo que tiene que ser homocigoto. De hecho, yo ahí ni siquiera les debí de haber dicho que era homocigoto. Ajá, así debería de estar. Si quieres, síguelo haciendo en lo que les explico. Y pues, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, o sea, no sé, se me fue. Algo de que si nos dicen recesivo ya es entendido que es homocigoto. Ujú. Sí, pero les iba a decir algo más y se me olvidó completamente. Chale. Bueno, no hay pedo. Una pregunta, o sea, por ejemplo, en el ejemplo que está haciendo ella, podríamos elegir, no sé, otra letra para el negro, para no... Sí, si no les piden una letra, pueden usar la que quieran. O sea, es representativo. A menos que ya les digan de que, ay, miren, verde se representa con G, pues ya lo representas así. ¿Es de 50? Ujú. El 50% de los cachorros tendrían la probabilidad de ser blancos. Sin embargo, no significa que vaya a ser así. ¿Sí? Es como cuando lo más probable es que tengas un hijo de ojos cafés, pero hay veces que tienes un ojo de ojos azules, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias. A ver, alguien que me pueda ayudar haciendo uno doble. ¿Alguien que se ofrezca? Bueno, y yo, pero me da miedo. Ay, vas. Es mejor equivocarse aquí porque nunca se te va a olvidar. Bueno, eso sí, a ver. Ok, te voy a dar el problema.
Quiero cruzar unas flores que son, bueno, las rojas van a ser dominantes frente a las blancas, pero también hay un patrón diferente en los pétalos. Hay unos pétalos que son lisos y unos que son rugosos. ¿Ok? Y los lisos son dominantes a los rugosos. Ujú. Ok, Ok. entonces quiero saber al final cuántas flores rojas con pétalos rugosos voy a tener. Uy. Ok, a ver si quieres te voy ayudando para anotártelo. Va. Pero entonces, ¿cómo serían las flores? ¿Qué letras quieres usar? R y L. R y L, ok. Rojo sería lo dominante, R minúscula sería, ¿qué te dije, Blanca? Sí. Así sí. Y liso te dije que era dominante y L minúscula es rugosa. Ujú. Ok. Entonces lo primero que tienes que hacer es de una de estas dos letras Ujú. hacer un cuadro de Punnett con las características que te dije. Ah, bueno, sí, me faltó decirte, quiero cruzar una flor que es roja, Ajá. heterocigota, o sea, va a quedar así su... O sea, como el que tengo arriba. Bueno, Sí, ajá, roja heterocigota que tiene liso dominante con una flor blanca Ok. rugosa. Ay, cabrón. O sea, Así. ok. Pues aquí sería. Ajá, lo primero que tienes que hacer es hacer las posibles combinaciones que vas a tener. Escoge una letra, así como se ve aquí, Ujú. y haz las posibles combinaciones. Ok. Sería R. ¿Sí es así? A ver, aguanta, es que Ok. Yo lo que suelo hacer para esto es de que, por ejemplo, este es un progenitor, ¿no? Entonces sé que tiene una R así, hay una R mayúscula, no sé escribir, lo siento, y una R minúscula. Entonces voy a hacer un diagrama de árbol. Entonces sé que tienen estas dos y sé que esta se puede combinar con L mayúscula y con L mayúscula, porque son las otras dos opciones que tengo aquí. Soy muy mala con esto, pero entienden la idea. Y este 2 también se puede combinar con L mayúscula y con L mayúscula. Ay, qué fea letra. Sí, es que Eh, los matemáticos se los voy a explicar más adelante, pero quiero que aprendan a hacer el Punnett, Entonces, una de tus opciones tendría que ser R mayúscula con L minúscula, R mayúscula con L mayúscula. La otra también tendría que ser igual, R mayúscula con L mayúscula. Y la otra de este tendría que ser R minúscula con L minúscula, con L mayúscula y R minúscula con L mayúscula. Y luego pasamos al siguiente como progenitor, que es este. Entonces sabemos que las dos opciones que tenemos es R minúscula y este se puede combinar con L minúscula y con L minúscula, porque son las otras dos que nos quedan. Son estas dos. Y este igual. Entonces, las cuatro de aquí serían R con L minúscula, R con L minúscula y R con L minúscula. Soy pésima para rayar, pero bueno, espero que hayan entendido la idea. Y ya hacer la combinación de estos, bueno, de esto que está aquí, con este que está aquí, como sale aquí en el ejemplo. A ver, si quieren, no sé si borro todos los dibujos para empezar así de cero y que puedan hacer el Punnett grande. Sí, mejor. A ver. Hazlo tú. Ay, hazlo tú, Greta. Tú sabes que yo no. ¿Entendieron lo del diagrama de árbol que decía? El diagrama de árbol es lo mismo que dijeron que
O sea, que había que hacer como que un cuadro primero chiquito de poner y luego ya hacíamos el grandote. Ajá, es que es combinar tus mismos alelos que tiene la primera planta para ver cuáles opciones tienes, ¿sabes? O sea, tienes, les dije que era heterocigota y así, ¿no? Ajá, yo tengo duda ahí, o sea, ¿eso es de una flor solamente? Y eso es de una flor. Ok, porque es... Entonces combinas este con este, y este con este, y este con este, y este con este, que es lo que les dijo Greta. Y esas posibles opciones son las que pones aquí arriba. Ok. Entonces, ándale. Ay, no, lo borré, qué tonta. Ay, perdón. ¿Puedes volverlo a poner? Sí, don't worry. A ver, planta 1, dijimos que era rojo, heterocigoto, y que era liso, homocigoto, porque pues, homocigoto. Y luego dijimos que la planta 2 era blanca, dijiste. Sí. Era blanca. Entonces, como blanca es recesiva, sabemos que tiene que estar en estado homocigoto. Y después dijimos que era rugosa, dijiste. Entonces, aquí nos da de que esto, ¿no? Después sacamos de que nuestras opciones, las opciones de planta 1, opción la planta 1. Ella puede dar, o sea, ella puede heredar de que R o R. Y R se puede combinar con L, con L mayúscula o con L mayúscula porque solo tiene R mayúscula. Y la R chiquita se puede combinar con L mayúscula o con L mayúscula porque son sus dos opciones. Así. No sé si lo puedo mover. Ay, creo que no. Ah, mira, queda más bonito el Andrea. Entonces voy a borrar esto. Ajá. O sea, básicamente sería esto y luego ya los van combinando. O sea, aquí sería de que RL chiquita y luego pones RL mayúscula. O sea, bueno, lo ideal sería que lo pusieras ordenado, ¿no? De que RR y LL. Entonces, ¿cuál sería el fenotipo? Aunque esté desordenado. Roja. Ajá. Roja lisa, ¿no? Roja lisa, exactamente. Entonces, de hecho, si se fijan, yo les pregunté que cuántas plantas rojas y rugosas iban a tener. Entonces, ¿alguien me puede decir a simple vista cuántas tendría? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque nunca vas a tener una R mayúscula. O sea, cuando tienes R mayúscula no vas a tener dos L's o una... Sí, por eso. Sí, o sea, nunca voy a tener una L minúscula que se combine con una L minúscula. Entonces, nunca se va a poder expresar lo rugoso. ¿Sí? Entonces, luego es importante que se den cuenta de esas cosas porque pues te ahorras mucho tiempo. O hay veces que no es necesario generar todas las combinaciones a menos que te estén pidiendo el fenotipo completo. A ver, bueno, ahorita Greta creo que va a llenar los fenotipos completos. Y bueno, si no voy a tener flores rojas rugosas, ¿cuántas flores rojas lisas voy a tener? ¿6? A ver, déjamelo. Ah, no, mentira, no, porque lo liso es dominante, perdón. Sí, Sale bien chueco esta cosa, pero bueno. a ver, ahorita que lo llene Greta, pero a ver, déjenme lo hago. Serían 8, según yo. La mitad. De hecho, eso también es lógico porque ¿cuántas combinaciones posibles hay? Si en el pasado eran 4, aquí ¿cuántas hay? 8. 16, fíjense. Porque tenemos 4 aquí y 4 acá. Entonces,
4 por 4, 16, ¿no? Hay 16 posibles combinaciones. Y cuando ya agarren más experiencia van a poder hacer cosas a simple vista. Por ejemplo, bueno, a simple vista ya sabes que todas van a ser lisas, ¿no? Fenotípicamente. Va a haber unas que van a ser con L mayúscula. Digo, bueno, si todas van a ser heterocigotas porque no hay ninguna L mayúscula acá, ¿sí? Sí. Pero todas van a tener el mismo fenotipo en cuanto a liso o rugoso. Sin embargo, sí va a haber algunas que van a ser blancas, porque tenemos 2 posibilidades de R que se puedan combinar. Pero la otra mitad va a ser todas rojas, ¿sí? Sí. Ok, entonces de eso, ¿cuántas plantas van a ser las blancas lisas? Las otras 8. Ok. ¿Y qué más les puedo preguntar? Pues sí, básicamente es eso. ¿Hay alguna duda? Yo sí, pero no quiero quitar más tiempo, o sea, si queda mucho más por ver, me espero al final, no pasa nada. Ay, a ver, ni siquiera he checado el tiempo. Es que se me hace que sí. Si quieres lo dejamos al final. ¿Quieren que borre? Ya lo borré. Ok. Bueno, y esta es la otra manera en la que lo pueden hacer, que es la que a mí me gusta. O sea, si no son muy de organizar cosas y así, lo pueden sacar simplemente haciendo un cuadrito de Punnett primero con con una de las 2 letras. Por ejemplo, si yo les dijera, la R mayúscula va a ser rojo igual y la Y mayúscula va a ser lisas, igual, como la vez pasada. Entonces quiero que me digan solamente cuántas plantas van a ser heterocigotas, rojas y lisas heterocigotas. La manera rápida es así. Con matemáticas literalmente sacas cuál es la probabilidad de que las R's te den una heterocigota y pues yo ya sé que va a ser un medio, ¿no? Porque si haces el cuadro de Punnett, la mitad van a ser heterocigotas rojas. Entonces, lo sacas, heterocigotas rojas, un medio. Y luego lo multiplicas por las heterocigotas lisas que les dije, ¿no? Entonces también haces el mismo cuadrito de Punnett y sabes que va a ser un medio igual. Y nada más lo multiplicas, un medio por un medio, y te da un cuarto. Y es una manera mucho más rápida de obtener lo que te está preguntando el problema sin hacer todas las posibilidades. ¿Sí? ¿Alguna duda de este método? La verdad se me hace el mejor. Sí, no. Bueno. Chale. Bueno, ya pasando a los tipos de herencia, pues ya les expliqué más o menos lo de autosómico dominante. Y así es como se vería un pedigrí autosómico dominante. Van a ver que la enfermedad se presenta en cada una de las generaciones. ¿Por qué? Porque no hay un momento en el que no vayas a heredar ese alelo. O sea, sería muy raro que no heredaras ese alelo. ¿Sí me entienden eso? Sí. Ok. Entonces, dependiendo de la persona con la que te cruces, es la posibilidad de que tengas diferentes combinaciones, igual que en lo mismo de Punnett. Entonces, si tenemos una persona que está afectada, por ejemplo, aquí, que tiene una D mayúscula, porque recordamos que en autosómico dominante el alelo mutado va a ser mayúscula. Y tenemos una persona normal que tiene 2 alelos recesivos. ¿Cuál es la probabilidad de que sus hijos estén afectados? ¿El 50%?
El 50%. Entonces, sí es muy probable que mínimo un hijo presente la enfermedad. Por eso casi siempre se presenta en todas las generaciones, ¿sí? Es aún más probable cuando tienes a dos papás afectados. Por ejemplo, en este caso, tienes una D mayúscula en la mamá y una D mayúscula en el papá. Entonces, el 75% de los hijos van a estar afectados y solamente el 25% va a ser autosómico dominante homocigoto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si les llegara a sala de emergencias, que es algo que sí puede pasar, un paciente porque se le rompió un aneurisma aórtico abdominal y te das cuenta que tiene aracnodactilia, que son unas manos muy, muy largas, una brazada muy amplia, o sea, también tiene unos brazos muy largos y también hiperlaxitud en las articulaciones, o sea, que se pueden mover mucho. Esto te está hablando de un síndrome de Marfan, que no sé si lo han escuchado. Esa es una enfermedad autosómica dominante que pues tiene este patrón de herencia y pues te predispone a todas esas malformaciones que pues ya les mencioné antes, ¿sí? Sí. Luego, otra cosa muy importante de la herencia autosómica dominante es la expresividad y la penetrancia. La penetrancia es si se expresa o no se expresa. Y la expresividad es de qué manera se expresa, que es lo que se ve aquí. Expresividad variable. ¿Ok? Entonces, hay veces que puedes tener el alelo dominante y no necesariamente expresar el rasgo, ¿sí? Hay algunas enfermedades donde puedes tener el alelo mutado y no por eso significa que vayas a manifestar la enfermedad. Y hay veces que hay enfermedades en las que siempre vas a expresar la enfermedad, pero de diferentes maneras, que sería una expresividad variable, ¿sí? Eso es algo muy importante dependiendo de las enfermedades. Para que les quede más claro lo de expresividad y penetrancia, lo de penetrancia y expresividad variable, pueden pensar que la penetrancia es como, tienen un radio y está prendido o apagado, o sea, es como sí o no. Y la expresividad variable se refiere qué tan alto o qué tan bajo, o sea, el volumen, de que puedes tener la música muy alta o puedes tener la música muy bajita. No sé si les ayude mejor eso. Sí, gracias. Va. Luego, la herencia autosómica recesiva va a tener la característica de que normalmente no se presenta en todas las generaciones, ¿sí? Normalmente se salta generaciones. ¿Por qué? Porque es más probable que no tengas una persona homocigota, a menos que haya consanguinidad o azares del destino te pongan a otra persona que también tenga ese mismo alelo recesivo. Porque aquí lo que pasa mucho es que tienes un papá o una mamá que va a ser heterocigota y va a expresar un alelo recesivo, que va a ser el que está mutado. Pero para que se exprese, forzosamente necesitas otra persona que también tenga ese alelo mutado. Entonces, si no hacen este match, no hay manera humana en la que puedan tener un hijo con esa enfermedad. Por eso tienden a saltar generaciones. Y es más probable que haya dos hermanos afectados a que, pues, en diferentes generaciones y así. Entonces, por ejemplo, cuando tienes un papá afectado que se junta con un papá portador, porque cuando tienes el alelo pero no lo expresas, se le conoce como portador. Entonces, ahí es cuando incrementa la probabilidad hacia la mitad. Y pues obviamente si tienes dos papás afectados, pues todos los hijos van a salir afectados, ¿sí? Y una enfermedad muy característica de esto es que te llegará un niño con fibrosis quística, que no sé si ya han escuchado de esa enfermedad, luego hacen muchas películas y cosas así. Bueno, esa enfermedad es de las vías respiratorias porque tiene una
un canal de cloro mutado, entonces tienen una mucosidad muy espesa y eso hace que se les dañen los pulmones, generen muchas infecciones y además que tengan el sudor característico salado. Y bueno, hay veces que los árboles genealógicos o los pedigrís se ven así, de que solamente hay uno afectado, que pues en este caso sería también tanto el consultando como el probando. Luego lo ligado a X. Esto era lo que les explicaba hace rato del corpúsculo de Barr, que en las mujeres siempre va a inactivarse uno de estos dos cromosomas, que sería este palito de tambor que se alcanza a ver en los neutrófilos. Entonces se compacta este cromosoma y por lo general las mujeres no son afectadas a menos que sea ligado a X dominante, porque aquí también aplica lo mismo, ligado a X recesivo o dominante. Y va a ser lo mismo, nada más que la característica más importante de aquí es que cuando tienes a un papá que tiene la afectación, la mitad de... Ay, a ver, ¿qué se me hace aquí? Bueno, hagan de cuenta que varía si tienes un papá afectado, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes un papá afectado, vamos a tener que es esta X azul y va a tener el Y, ¿no? Y luego vas a tener una mamá que no va a estar afectada, ¿no? Que va a ser así, mayúsculas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad ahí de que tenga un hijo afectado? ¿Alguien? Si esto fuera ligado a X recesivo. Pues ninguna, ¿no? Porque nunca va a tener dos X minúsculas juntas. Exactamente. Entonces, la característica de la herencia ligada a X recesiva es que los papás no van a tener, los papás afectados nunca van a tener un hijo afectado, pero sí van a generar estas personitas, que como se les conoce, Portador. portadores. Ajá. Y los hijos de los papás nunca van a estar afectados, porque van a recibir la de las mamás, entonces van a quedar bien. En cambio, si tenemos a una madre que está así, que ya lo dijeron, se llama portadora, y a un papá que es normal, ¿cuántos hijos afectados van a tener? La mitad, ¿no? La mitad. ¿Y qué sexo van a ser? El papá tiene una X mayúscula y la Y minúscula. Va a tener. Ah, pues nada más el hombre, ¿no? O sea, un niño. Las dos probabilidades de que tengan hombres, o sea, todos los hijos que tengan hombres van a estar afectados en el caso de que la mamá sea portadora. Y va a tener 25% de probabilidad de que tenga una hija portadora. ¿Sí? Que sería esta de acá. Ok. En el caso de ligado a X recesiva. Sin embargo, en el caso de ligado a X dominante sería lo mismo, nada más que cuando tienen el alelo dominante es cuando lo pasan. Por ejemplo, aquí que tuviéramos una mamá afectada y un papá que no estuviera afectado, esa sería X dominante. ¿Cuántos hijos afectados tendrían? Todos, ¿no? ¿Todos? Porque la X es dominante. Ah, no, mentira, hay uno que no saldría afectado. Uh-huh. Entonces, ¿cuántos estarían afectados? La mitad. La mitad. Bueno, no. ¿Cuántos estarían afectados? Ah, bueno, no se crean. Sí. La mitad serían afectados. Uh-huh. Ay, no, aguántenme. Ajá, porque este es X dominante. Entonces, con que tengas el alelo, vas a tener la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo distinguirías una
enfermedad ligada a X dominante de una autosómica dominante normal? ¿Cómo se les ocurre? Preguntando si la mamá o el papá lo tienen. Ok, es que sí podrías hacer eso, pero ¿cómo lo verías en el pedigrí? ¿Qué sería lo único que no podría pasar? ¿Se les ocurre? Hagan de cuenta, se los voy a poner para que me digan. Hagan de cuenta que yo tengo a un papá que está afectado, con una mamá que no está afectada. Tiene X chiquitas, ¿no? Entonces, si es una mamá, ¿qué figura va a ser? Circulito. Circulito. Ay, qué feo círculo. Y un cuadrado, ¿no? Así. Entonces, tienen hijos. Tienen una hija. Ay, Dios. Bueno, una hija y un hijo. ¿Cuál es la probabilidad de que el hijo esté afectado? ¿Alguien sabe? Aquí es dominante. Ajá, es dominante. Le estoy haciendo cómo distinguirían una autosómica dominante de una X dominante. Esta es X dominante. Ah, no, pues aquí el hombre 100% lo va a tener, ¿no? Ajá. No, aguanta, no. El hombre nunca lo va a tener. Ay, ups. Sí, esa es la única diferencia. Vean, porque cuando tienes un hombre, el papá solamente va a poder pasarle la Y, ¿no? Porque si le pasara la X, sería una mujer. ¿Sí? Ah, sí, ya. Entonces, ningún hombre de papá afectado va a estar afectado. Los papás no pueden transmitirle el cromosoma X afectado a sus hijos. Entonces, esa sería la manera en la que lo distingues. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda? Y bueno, este es el que les decía de X recesiva, que solamente vas a ver hombres afectados. Y este va a ser el que vemos en autosómica, ligada a X dominante. Que nunca vamos a ver que los hombres estén afectados, como se ve aquí, en la generación 4, ¿sí? Y finalmente tenemos la mitocondrial. Lo característico de la mitocondrial es que principalmente las mitocondrias se van a heredar por parte materna. Cuando se hace la fusión para generar el cigoto, las mitocondrias del espermatozoide se mueren, se quedan afuera y solamente predominan las que están en el óvulo. Entonces, lo que va a pasar aquí es que todos los hijos que reciban una afectación por parte de la madre van a estar afectados, que se vería así, tal cual. Y pues los papás obviamente no pueden transmitir la... Bueno, ya pasando a los ejercicios. Greta. Ella consultó a un paciente de 6 meses de edad. Su mamá refiere que tuvo un crecimiento uterino menor y a la exploración física encuentra lo siguiente. Alexia, ¿me puedes decir qué enfermedad crees que tiene y qué esperas encontrar en el cariotipo? ¿O Pues, Majo o alguien? ¿Quién sea? Ok, síndrome de Down. Dijimos que síndrome de Down era ocasionado por... En el cromosoma, bueno, sí, en el 23 hay una Casi alteración. 21. 21, perdón.
Muy bien, entonces, ¿qué esperaríamos encontrar en el cariotipo? Un cromosoma 21 de más, uno de menos, más grande, más chiquito. ¿Uno de más? Sí, exacto. ¿Le puedes dar siguiente? Aquí podemos ver que en vez de tener 2, tienen 3. Te pueden analizar el siguiente cariotipo. ¿Qué diagnóstico das? A ver, ¿Alguien? ¿qué diagnóstico das? ¿Qué tiene? ¿Una trisomía de qué cromosoma? Un síndrome de Patau, ¿no? Sí, Sí, súper bien. excelente.